Hola a todos. Este fue el recorrido que yo hice por el municipio de Soacha, donde vivo hace más de 2 décadas, para comprender un poco el contexto global en el reto 3, que es localizar lo global. Eh, Voy a hablar de la conurbanización del centro de Soacha, ya que es el lugar donde yo vivo, y que tiene varios elementos interesantes, que tiene que ver con lo que podría ser el crecimiento de Bogotá como metrópoli, sin ser metrópoli el municipio de Soacha. Aquí es donde viene el concepto de conurbanización, porque jurídicamente no lo es, pero pues hay un intercambio entre vivienda, entre personas que viven acá pero trabajan en Bogotá, y los servicios públicos que en su gran mayoría se reciben de la ciudad de Bogotá. Soy Fabio Alberto González y pues los invito a ver este, este recorrido. Bueno, es el municipio de Soacha, está la comuna 2, muy cerca al centro de Soacha. En los barrios del centro, Portalegre, Sol de Portalegre, Danubio, Prado Vegas, Triunfo 1 y Hogares Soacha. Esto era una zona, hasta hace unos 10 años aproximadamente, era una zona de fincas, una zona agrícola de producción lechera, latifundios. Soacha nunca tuvo realmente otro sistema agrícola diferente a los latifundios, siempre desde el inicio de la República. Estos fueron latifundios, incluso antes era famoso por los latifundios, era un sitio donde habían grandes territorios que eran de muy pocas personas. Así fue pasando precisamente a la República y a la nación ya. De hecho, pues el impacto ha sido básicamente por la venta de esos latifundios, y que lo que era inicialmente una zona verde con humedales, con una zona de turismo ecológico por el avistamiento de aves, producción lechera y agrícola, luego se convirtió ya en lo que es la zona de urbanización, que voy a invitar a que la observen posteriormente. El fenómeno observado es, como dije, pues hay varios fenómenos observados. Está la conurbanización, porque es el crecimiento de la ciudad a través de poblaciones vecinas. Soacha, como dije, jurídicamente no pertenece al área metropolitana de Bogotá. Sin embargo, pues ya no hay un límite definido entre las dos zonas. De hecho, Soacha es uno de los municipios más grandes del país, mucho más grande que 11 capitales de departamento por la cantidad de personas. Hay que considerar que el 99% de la población que habita el municipio de Soacha está en la zona urbana. Tenemos un área de 180 kilómetros, de los cuales 20 kilómetros corresponden a la zona urbana, y el 99% de la población pues vivimos ahí. Hay un fenómeno de gentrificación, porque se transforma la renta del suelo. En este caso no es de barrios populares propiamente, sino que es de los territorios agrícolas que están anexos al municipio de Soacha. Es ahí donde viene uno de los mayores problemas, y es el tema que tiene que ver precisamente con que los terrenos, aunque debería ser conservación natural, pues no lo es, y ha cambiado el uso de suelos. De alguna manera, aunque no es del todo, digamos, dentro del plano de ordenamiento territorial, ya que aquí, igual que sucede al norte de Bogotá, en los municipios vecinos, existe el fenómeno de las llamadas veredas, que no tienen nada de veredas, son realmente conjuntos residenciales. Hay una renta del monopolio, porque estas urbanizaciones obviamente no se construyen con poco dinero. Esto es a través de grandes constructoras a los cuales se les entrega estos beneficios. Esto se presenta como los grandes megaproyectos de vivienda urbana que presentó el gobierno de Álvaro Uribe, y que inició en Ciudad Verde, que es pues al norte, al oriente de donde me encuentro. Y hay un crédito inmobiliario, eso es básicamente lo que mueve estos sectores, que es el crédito inmobiliario muy grande, muy fuerte. Casi todos los habitantes pues han recibido algún tipo de crédito, o hay un apoyo del gobierno para los subsidios, pues que obviamente se hacen a través de entidades financieras. Lo que ustedes ven en la izquierda, lo que están viendo en la izquierda, era la zona inicialmente, la zona de vereda, o sea, la zona de fincas, lo que era inicialmente ahí hasta el año 2005, 2010 aproximadamente, y ya lo que estás viendo a la derecha es la zona que ya es la zona de influencia
que yo visité y que tiene que ver precisamente con el fenómeno de la conurbanización. Nos encontramos en el municipio de Soacha, estamos en el barrio Porto Alegre, cerca al centro, a unas cuadras, a 3 cuadras del hospital, 2 cuadras hacia el centro del municipio de Soacha, en Cundinamarca. Esto que están viendo al fondo, esto cuando yo llegué en el 2001 a vivir a esta zona, en esta parte pues se encontraban varias reservas que eran de las fincas lecheras que se encontraban en el sector. Esto era un recorrido natural que hacíamos los habitantes de la zona, y algunas personas venían y recorríamos hacia estos lugares que ven hacia allá. Lo que ya están viendo hacia allí ya tiene que ver precisamente con el tema de la conurbanización, y es que se comenzaron a vender los terrenos dedicados a la producción de lácteos y algunas hortalizas y legumbres, y luego se fueron extendiendo hacia toda la parte a través de viviendas de interés social. Aquí hubo un fenómeno muy crítico, y es que gran parte de estos territorios no estaban dentro del plan de organización territorial y fueron incluidos como veredas. Luego observaremos cómo fueron utilizados con el Estado como vivienda de interés social, sin medir el impacto que tuvo posteriormente en los siguientes 20 años sobre el territorio. Bueno, este es el barrio El Danubio, y también está el barrio, como pueden ver las vías son terribles, y está el barrio Prado Vegas. Estos eran los barrios que eran de la zona suburbana del municipio de Soacha. Eran población, y lo sigue siendo, realmente vulnerable. Sin embargo, estos terrenos quedaron en medio de lo que es el centro de Soacha, las vías son terribles, el centro de Soacha, y ya la zona donde comienzan las urbanizaciones. O sea, se creó un concepto entre el barrio vulnerable y las urbanizaciones. Los terrenos de los que son las urbanizaciones, tíralo hacia allá para que se mire el barrio allá. Los terrenos de donde son las urbanizaciones, esos terrenos eran fincas que se vendieron, se utilizaron para hacer urbanizaciones. Sin embargo, este es un barrio muy popular, sigue siendo un barrio muy popular, con grandes problemas principalmente de economía informal y ocupación de espacio público. La entrada es pésima, pero es la entrada que se da hacia los apartamentos que se conocen como Hogares Soacha. Ellos tienen luego otra entrada que en un momento miraremos. Aquí ya estamos acercándonos hacia lo que es el sector de Hogares Soacha, El Triunfo. Estas casas son casas de vivienda de interés social, algunos entregados por el gobierno Santos a personas desmovilizadas o en el tipo de vivienda gratuita. Ya como pueden ver, pues hay un impacto en el territorio, porque pasamos de un barrio altamente popular y que, como dije, era suburbano, a un barrio ya en conjuntos residenciales. Sin embargo, la población que se divide aquí, por lo que algunos fueron viviendas de interés social, son población que se encuentra en el estrato 1 y 2, incluso en los mismos apartamentos, y ya estrato 3. Por aquí se encuentran algunas instituciones, por acá hay un CAI, se encuentra también un jardín infantil de Compensar, y en la parte superior hay presencia de Colsubsidio. Se puede ver al fondo ya lo que es esto eran los límites de la zona de la reserva de las fincas. Estos eran ya los límites, y se puede ver al fondo lo que se denomina la Veredita, que era otro barrio suburbano. Bueno, ya estamos en el sector donde se encuentran las haciendas. Esta es una de las haciendas, es la hacienda que era de los Puyana. En esta parte está la casa de la hacienda, que ustedes pueden ver. Está la casa de la hacienda, es una hacienda de principios del siglo XX. Hacia el fondo se ven las caballerizas,
hacia el fondo ya se ven las caballerizas, todo lo que era los caballos finos. Más al fondo se encuentran otras fincas, allí la explotación lechera era bastante importante, todavía la hay, pero no hay una igual proporción. Todo este era el camino que viene desde el barrio El Danubio y que recorríamos. Hacia el fondo se ve ya lo que corresponde a la reserva de Indumil, de la industria militar. Sin embargo, estos terrenos ya se utilizan muy poco para la agricultura y básicamente es para pastorear ganado para producción de leche. Ya al fondo se vuelve a ver de nuevo, Luis enfoca hacia el fondo, se vuelve a ver de nuevo ya lo que corresponde a las nuevas urbanizaciones que ya aparecieron posteriormente y que era el sector que colindaba en los terrenos de fincas entre Quintas de la Laguna, que es una laguna, hay un humedal, y lo que era el barrio Ciudad Latina y Compartir. También podemos ver lo que es la industria continental. Todo esto no ha cambiado mucho desde mediados del siglo XX. Sin embargo, pues ya estamos en los límites, de lo que ya son las partes de urbanización y que posiblemente con el tiempo esto se convertirá en urbanización. Aquí hay un tema preocupante desde el punto de vista medioambiental y tiene que ver con que aquí hay bastantes humedales, como pueden escuchar las aves, tiene que ver también porque es una reserva de varias aves que viven en el sector. Estamos en la sabana de Bogotá. Bueno, vamos a hacer reflexiones del recorrido, de eso se trata el ejercicio. Interesantes porque pues ya lo había planteado en otras materias anteriores, pero me parece que refuerza mucho lo que he visto en otros semestres y por eso lo retomé. La primera reflexión es sobre qué circunstancias históricas han influido en la constitución de este espacio. Como dije, esto eran básicamente latifundios. Al ser latifundios hay un cambio generacional y ya muy pocas las personas originales que viven en estos sectores, o sea, los dueños de los terrenos, y los han ido vendiendo. Nos han vendido básicamente para, al cambiar el uso del suelo, pues hay mucho más ganancia. Además, pues algunos tenían un carácter político que se ha ido perdiendo. Una de esas fincas es precisamente Los Puyana, de la familia de la esposa del expresidente Pastrana. Fue tan grande que incluso tiene un colegio que se fundó muy cerca aquí al centro de Soacha, donde pues estudiaban los hijos de las personas que hacían las actividades de campo. Hay un desplazamiento interno necesariamente, tenía que ocurrir. Soacha es una de las ciudades en Latinoamérica que más desplazamiento interno recibe. Y como saben, no solamente ya producto de la violencia, de la guerra que existe en varias zonas del país, sino también ahora a partir de las migraciones que llegan principalmente de Venezuela y de Ecuador. Se quedan bastante en estos sectores. Hay un bajo valor de la tierra, eso es lo que hace precisamente que se cambie el concepto de la tierra. Por el bajo valor están comprando fincas y las están convirtiendo en apartamentos. Algunas aparecen todavía como veredas. Los compromisos de los gobiernos, porque en los gobiernos de Uribe y de Santos entregaron viviendas pues para varios proyectos sociales que tenían que ver con compromisos adquiridos con el gobierno, entre eso la entrega de vivienda de interés social y la entrega de vivienda gratis a una parte de la población. Y también tiene que ver con el alto costo de la vida que se genera en Bogotá, ya con el ingreso de Transmilenio, si bien es muy complejo el manejo del transporte sobre la autopista sur, pues es la única manera que tienen muchas personas de poder tener acceso a la vivienda a un costo que maneja el municipio. El municipio es un municipio que todavía recibe muchos alimentos que provienen de los municipios cercanos de Cundinamarca y de alguna manera el costo de vida es bajo, sigue siendo un pueblo, por decirlo, en ese fenómeno, y este sector que visité pues está muy cerca al centro del comercio del municipio. ¿En qué lugares se genera mayor concentración de la población? Bueno, Soacha ha tenido varios fenómenos que tienen que ver con el crecimiento de Bogotá hacia los años 70 y 80 por los altos de Cazucá. Luego, posteriormente, a finales del siglo XX aparece San Mateo y Compartir. En los años 2000 a 2010 aparece el proyecto de Ciudad Verde que fue presentado, 42.000 unidades de vivienda que fueron presentadas
por el gobierno Uribe como el gran proyecto, megaproyecto de urbanización de Bogotá para dar oportunidad a la ciudad. No se calculó muchos elementos como el transporte, las vías, educación. Hoy día es un gran proyecto, sí, incluso la UNAT tiene una sede allí, pero sigue teniendo los problemas que tiene el traer tanta población a un municipio anexo. Entre el 2010 al 2020 pues está el sector de terreros, Hogares Soacha, que fue el que visité, y el parque campestre, y sigue creciendo. O sea, esto tiene que ver con una dinámica política, como dije, se forma parte de lo que se prometió de los gobiernos, también para solución de problemas de vivienda de algunas comunidades y pues obviamente económico porque hay un cambio de suelo, hay un gran movimiento de crédito inmobiliario, hay una renta del monopolio y pues es una oportunidad que tienen porque estamos muy cerca al centro de Soacha y muy cerca a la autopista sur, que es la salida de Bogotá. Bueno, ¿qué proyectos económicos se logran identificar? ¿Qué proyectos económicos se logran identificar? Eh, bueno, me brinqué uno, voy a ajustarlo. ¿Se han presentado migraciones laborales internas o transnacionales hacia este territorio? Sí. Primero porque hubo un movimiento de finales del siglo XX, que es la zona industrial de Cazucá. También hacia el lado de compartir está Alfa Esfumados de Colombia, fábricas de vidrio y otra cantidad de fábricas. Y pues también hubo explotación minera. También está Icoyantas y el Muña, pues generaron gran parte de esas migraciones. Y en los últimos años, la migración venezolana que se han ubicado en los sectores que visité, principalmente el Danubio, Prado Vegas y Hogares Soacha. Ese ha sido como los grandes movimientos, además de las migraciones propias que tienen que ver con el tema del desplazamiento, porque Soacha es una ciudad que recibe bastante este tipo de dinámica social. ¿Qué proyectos económicos o tecnológicos hay que identificar? Bueno, con ese volumen de construcción, pues obviamente hay gran movimiento que tiene que ver con la mano de obra de la construcción, por los proyectos de renovación o expansión urbana, que es básicamente lo que ha ocurrido. Según la alcaldía en el 2019, ahí existían 246.000 nuevos proyectos de unidades habitacionales para ese momento. O sea que se puede calcular la magnitud de las obras, además mucho del sector se ha ido construyendo también. Entonces esto trae un proyecto económico que es muy importante, de pronto no con las condiciones adecuadas, pero que sí genera una movilidad, tanto desde el punto de vista de la construcción como de la economía informal que se ha ido formando en el municipio debido precisamente a la falta de empleo, pero también hay gran cantidad de personas que están pues moviéndose en este sector y en los sectores más populares de Soacha. Y los conflictos, muchos conflictos trae esto. Primero porque pues el crecimiento de la ciudad no calcula el crecimiento del municipio y trae muchos problemas de orden, de todo orden. Es una metropolonización, podríamos llamarlo así, sin ser metrópoli. Además pues Bogotá hacia este sector ha crecido bastante por un tema de que ya se ha dejado el uso de suelo de las industrias del sector de Cazucá, que se va hacia el lado de Mosquera y Funza, pero se queda para la construcción de unidades habitacionales ante la falta de terreno ya en esta zona que tiene Bogotá. Impactos de todo tipo, los ambientales sobre todo porque esta es una zona de humedales y zonas agrícolas. Políticos porque pues no hay capacidad para el cubrimiento de los servicios públicos y calidad de vida. Soacha tiene un gran problema y es que dice el DANE que tiene y gira recursos para 535.000 habitantes cuando la alcaldía dice que supera el 1.100.000. Posiblemente sí lo sea porque si nos damos cuenta las unidades habitacionales en los últimos 10 años han superado las 300.000. Ahora bien, hay una barrera invisible que es una barrera social que se ha creado entre las comunidades. Como pudieron ver en uno de los videos, hay un barrio popular que era suburbano en el sector de Danubio, Prado Vegas, y luego aparecen los apartamentos que también a su vez al interior se dividen entre los que recibieron por razones de desmovilización en los acuerdos de paz, desplazados de la economía informal, y los que llegan de clase media en otro sector muy cercano pero que no se diferencia. Ahí hay una gran barrera
invisible entre esas comunidades, más los que habitamos en el centro. En su mayoría somos personas comerciantes o ya estamos retirados y entonces ya pues existen como esos encuentros que de alguna manera es una barrera invisible. Como vieron en el recorrido, el ingreso al barrio se hace por un barrio muy popular, más bien estrato 2, fue estrato 1, ya debe estar en estrato 2, y ya ingresamos pues a una zona de estrato 3 y volvemos de nuevo a una zona de estrato 1. Ese es entonces, sé que me pasé del tiempo, pero ya para finalizar, pues las estrategias que se han tomado de todo tipo, Soacha tiene todo tipo de estrategias, con muchas deficiencias, sí, porque es que no se alcanza a ver la magnitud. En este momento de la pandemia ha ocurrido un fenómeno muy preocupante, que es que la gran mayoría de habitantes dependen de la economía informal propia del municipio, los de esos sectores. Entonces, pues no hubo manera de poder atender todas las necesidades y pues esto trae muchas necesidades. Por fortuna, pues hay un trabajo comunitario de algunas organizaciones, hay presencias de ONG, especialmente para migrantes, y hay un apoyo institucional, sobre todo en educación básica en este sector. Ya hacia el sector del centro están algunas universidades y en Ciudad Verde se encuentra la Universidad Nacional Abierta a distancia. No son las grandes soluciones, pero pues evita ese conflicto social que podría ocurrir en el municipio más cercano a Bogotá, el dormitorio de Bogotá, por decirlo así, que es el municipio de Soacha. Con esto pues hago unas reflexiones sobre el recorrido y pues que esto es un tema interesante desde el punto de vista de lo que tiene que ver, con la globalización, porque ocurre precisamente en un momento en que Colombia intenta salir a otros mercados y pues requiere mucho más atención en el centro, no porque el centro sea el más importante, sino que la ciudad de Bogotá pues concentra gran parte de las operaciones comerciales, políticas, económicas, sociales que tiene la nación, y Soacha recibe precisamente esa parte de la globalización de la ciudad, pues aquí hacia lo local, ¿no? O sea, nos traen esos fenómenos hacia acá. Gracias por el tiempo, soy Fabio Alberto González.